Bien, agradecemos entonces a Alcira. Vamos a dar la posibilidad de quienes quieran preguntar, ¿lo pueden hacer? Sí. Hola, buenos días, mi nombre es Carmen Aguilar. Tengo una pregunta porque usted decía que la migración no es como voluntaria y según como yo lo veo sí puede ser voluntaria. ¿Por qué usted dice que o delimita la opción de que no exista? Perdón, quizás yo me expresé mal. Cuando hice la caracterización de las migraciones actuales, de esas grandes migraciones masivas, allí, en esa caracterización, es donde puedo decir que la migración no es voluntaria. Obviamente hay migración voluntaria, pero la migración voluntaria, al menos en esta época y en otras épocas, es minoritaria. Yo puedo hablar de migración en muchos sentidos. Por ejemplo, un religioso o religiosa que pertenece a una congregación religiosa y lo mandan o la mandan a otro lugar. Eso es migración. Un becario que se va a estudiar al exterior de su país, migra, indudablemente que migra. O que viviendo, no sé, en Arica viene a estudiar a Santiago, migra. Todos esos movimientos, cuando hicimos la definición general de migración, demostramos eso. Personas que, de manera circunstancial o permanente, salen de su lugar habitual de vida y se instalan en otro. Eso, de acuerdo. Ahora, el problema, o digamos la razón por la cual yo hablé de esa manera, es porque actualmente, y en otras épocas también pasó, las migraciones no se producen porque uno decide migrar de manera plena, sino porque la situación de vida en el lugar de origen se le ha tornado insoportable, por la razón que fuere, por razón política, por razón religiosa, etc. Por ejemplo, mi bisabuelo, yo tengo un bisabuelo de origen genovés, ¿no? Los otros son de origen español. Mi bisabuelo genovés no emigró porque quiso. Mi bisabuelo genovés emigró porque se moría de hambre en su país, en ese momento. Digo, hoy en Italia los italianos no se mueren de hambre, pero en ese momento él se moría de hambre. Entonces, esa migración fue voluntaria. Fue voluntaria hasta ahí. No había otras posibilidades para una persona de familia muy humilde, campesina, sin propiedad de tierra, como era él. Entonces, esa es una migración que llamamos compelida. Y como esas hay migraciones, como yo decía, por guerra, hay migraciones por persecución religiosa o política, hay migraciones porque, por ejemplo, el lugar donde unas personas tenían cultivos se desertificó y no tienen otras posibilidades, etc. ¿Se entendió lo que quise decir? Bueno. Buen día. Primero que nada, felicitarla. Me encantó bastante y debo decir que me quedé esperando más igual por cuestión de tiempo. Sabemos que no se puede, pero me despertó en mí un gran interés por buscar y indagar más el tema. Y tengo una pregunta que imagino que fue uno de los temas que trataron en el congreso que hicieron sobre el tema de la filosofía intercultural. Sabemos que la migración es un fenómeno que no es actual, sino que tiene su historia y siempre se ha dado. Y así como fue un pasado, es en un presente y va a estar en un futuro también. Me pongo nervioso con los micrófonos, por eso me titulé la voz. Y sabemos que al ser un fenómeno así también tiene muchas complicaciones, así como la tiene en la actualidad, en un futuro también la va a tener. Han surgido por parte de la filosofía, me imagino que sí, quisiera saber, propuestas
para enfrentar estas trabas que presenta el fenómeno migratorio, tanto a nivel nacional como internacional? Yo daría vuelta a la pregunta, con permiso. Las trabas no las presenta el fenómeno migratorio. Las trabas las presenta la constitución actual, política de los estados, y las trabas también tienen origen histórico. No voy a hablar de lo que no sé, salvo por este vínculo conyugal, que son las relaciones internacionales. Pero justamente si nosotros pensamos en los orígenes de diversas guerras actuales y de diversas situaciones así actuales de mucha desintegración social y política de los países, nos damos cuenta que no son los naturales o los originarios de los países los que han provocado eso. Es decir, el apetito de riqueza de determinados grupos políticos y económicos es tan grande que no vacila en destruir países, en empobrecer poblaciones y demás. Estas son cosas que se saben, el Papa constantemente está hablando sobre estos temas, pero por lo tanto el problema no es la migración. El problema realmente son las causas de la migración. Ahora, que después, ante el hecho consumado, haya que gestionar las migraciones de la mejor forma posible para que estas personas no vean lesionados sus derechos, etcétera, etcétera, ahí sí aparecen otros problemas. Pero el problema fundamental no son las migraciones. El problema fundamental siempre han sido las causas de la migración. Y ese tema de que unos pueblos corren a otros, digo, en la historia es conocido. Los bárbaros saquearon Roma, etcétera. Bueno. Profesora, muchas gracias por su presentación. Y en el marco de un minor de interculturalidad de una universidad de Santiago, estábamos conversando con unas profesoras y con unos profesores sobre qué está pasando con los temas de la interculturalidad en el espacio educativo, ¿ya? Y en este espacio se hablaba, por ejemplo, porque tenemos a una población migrante, una población haitiana, ¿verdad?, que está o sea, si uno mira los grandes datos, no es una gran población, digamos, pero se ha evidenciado muchísimo, sobre todo en la región metropolitana. Y una de las cosas que han detectado estas profesoras es el tema de este bajón emocional que le pasa a los niños y a las niñas después de 3, 4, 5 meses, que ya están en el espacio educativo, que están lejos de su familia. Esa es una situación que está en el espacio educativo que genera mucha como tristeza, pero también como no saber mucho qué hacer. O sea, lo que les pasa, digamos, a los profesores, a las profesoras que evidencian, digamos, esta situación, y hay un reclamo de, pucha, pero ¿cómo nos hacemos cargo como institución educativa frente a este bajón emocional que están sufriendo los niños y las niñas y las jóvenes? También otro fenómeno interesante y también terrible, que también le está ocurriendo sobre todo a las niñas y a las jóvenes haitianas o afrodescendientes, esta especie como de sexualización de sus cuerpos, ¿no? O sea, como comentarios de los profesores, las profesoras, la comunidad educativa de son muy pololas. O sea, en buen chileno lo que le están diciendo, no sé cómo se dirá en Argentina, pero es como son más calientes, ¿no? Y es como una forma muy peyorativa de hablar del cuerpo, digamos, de las niñas y de las jóvenes, ¿verdad? Y algo, digamos, que está ahí, que se dice, o que se dice entre dientes, pero que está ahí, pero también es una forma como de denostar o de denigrar, ¿verdad? O tratar a las niñas y a las jóvenes. También las profesoras comentaban de este tema del olor, ¿no? O sea, como que el niño haitiano, la niña haitiana, sobre todo en espacios de sala cuna, ¿verdad?, tienen un olor, entonces no soporto el olor. Y aparece todo el tema del olor como muestra quizás de esa incomprensión, de esa xenofobia, de ese racismo, ¿verdad? Y otras formas. Entonces,
A mí me parece tan interesante lo que usted plantea desde la filosofía intercultural y cómo esa filosofía mira el espacio educativo. Yo eso me gustaría si nos pudiera como dar algunos, cómo ustedes lo están pensando, o si ya tienen un trabajo, una línea de investigación o un trabajo muy de lleno en ese ámbito. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas, realmente. Dos cosas. La primera, la filosofía intercultural todavía tiene mucho de deseo, de desideratum, para decirlo en términos más kantianos. Es una perspectiva que abrimos y mucho más todavía incipiente en las ciencias sociales, en la ciencia política, en la economía, en las humanidades. Es decir, podemos pensar interculturalmente si nos lo proponemos en todos los campos. De hecho, mi querida amiga, la doctora María Luisa Rubinelli, que fue directora y profesora de la Universidad de Jujuy, pero que fue directora del Instituto de Formación Intercultural Bilingüe de la Universidad de Humahuaca, de la ciudad de Humahuaca, se ha ocupado expresamente en conformar con docentes de la zona equipos de trabajo intercultural para las materias que habitualmente se dan en las escuelas secundarias. Entonces han hecho propuestas de trabajo intercultural que no pasan solo por el aprendizaje de la lengua, sino que tienen que ver con la recuperación de las culturas, la recuperación de los saberes originarios, todo eso. Bueno, pero digo, independientemente de esta observación, la estigmatización de las personas que provienen de otras culturas es, por desgracia, también una constante en la condición humana. Es decir, lo encontramos por todas partes. No en vano, los griegos, a los que no eran griegos, los llamaban bárbaros. Y ustedes saben por qué los llamaban bárbaros. Porque hablaban barbar, es decir, hablaban cualquier cosa, no hablaban. Lo que decían era ininteligible. Y eso se lo aplicaba a gente que tenían idiomas maravillosos como los persas, por ejemplo, ¿no? O a la gente de la India, y demás. Sin embargo, eran bárbaros. ¿Ven? Es un pequeño índice de falta de reconocimiento. Justamente con el profesor Ricardo Salas, con Gregor Sauerbach, sacaron en el año 2007 un libro en el que colaboramos varios sobre la discusión del reconocimiento desde una perspectiva latinoamericana, nuestroamericana, ¿no? Un homenaje al profesor Honen, que trabajó mucho sobre el tema del reconocimiento, pero viendo las dificultades de esa teoría europea si las pensamos desde estas perspectivas del sur. Entonces, siempre pasa eso y justamente es uno de los problemas de la vulnerabilidad cultural. ¿Qué es lo que pasa en los docentes y las docentes? La falta de formación. Sinceramente, cuando nosotros hemos estudiado en la facultad, o cuando, como es mi caso, yo me formé para maestra también, he hecho mis estudios de maestra, a mí nadie me habló nunca jamás de la diversidad cultural, salvo en un contexto más o menos folclorizante. Unos bailecitos, aquí se comen empanadas, allá se come pastel, aquí se bebe chicha, allí se bebe vino y otros toman sake. Pero digo, es esa cosa trivial que la vemos a veces en las exposiciones, en festivales, etc. Nadie se ha tomado en serio, salvo casos muy aislados, el estudio de las otras culturas, aun cuando tenga necesariamente que estar en contacto con estas personas. Y mucho menos, como es el caso, cuando estas personas vienen en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, porque se piensa como antes se pensaba el pobre. Y bueno, le damos una limosna. Lo vestimos con la ropa vieja,
le damos un poco de comida de calidad dudosa, etcétera, hacemos caridad, se llamaba eso, ¿no? O beneficencia. Pero eso no es tratar a las otras personas de acuerdo con su dignidad de personas. Entonces allí lo que faltan son formación y lo que se llama, de manera técnica también, las y los mediadores culturales. Es decir, tiene que haber, no hay, pero tiene que haber, o hay en poca medida, tiene que haber en todas las instancias donde se plantee el trato con personas de otras culturas, por las razones que fueren, tiene que haber personas que conozcan bien y puedan interrelacionarse bien con las personas de las otras culturas. Yo les cuento un ejemplito fácil. En Buenos Aires tenemos una población de origen coreano grande que vino en 3 oleadas migratorias diferentes. Unos más pobres, otros no, bueno, no importa. La población coreana es grande, sin embargo, a pesar de eso y de la antigüedad que tienen, hay algunas veces problemas. Ciertas instituciones educativas y ciertas instituciones de salud han ido empleando personas de origen coreano formadas para resolver como mediadores estos problemas. Lo mismo nos ha pasado en el caso de comunidades de origen aymara o quechua, que ya tenemos un número de profesionales importantes de origen aymara y quechua que entonces se emplean como cuasi mediadores. Bueno, teníamos un grupito interdisciplinario para discutir algunos de estos casos y viene un caso de una chiquita de familia coreana a la que le tienen que hacer una operación cuando tenía 8 años, una operación bastante compleja y en consecuencia esta chica nunca iba a poder tener familia, no se iba a poder, no es que no se podía casar, no podía tener familia. La cuestión es que cuando se reúne el médico que hace el trabajo, que va a hacer la operación, con la mamá y el papá, el padre no hablaba castellano, la madre un poco, el médico solito a su alma, en su escritorio, los recibe y les dice: el padre pega un alarido, había una lámpara, la toma y entonces el médico da un salto, sale despavorido. Bueno, en el grupo en el que estaba el médico estaba yo y estaba una gran antropóloga, Corina Curtis, que también ha trabajado migrantes, que trabajó especialmente coreanos en su tesis de doctorado y sabe coreano. Entonces Corina le dice: ¿pero por qué te fuiste? Ese hombre lo que iba a hacer era suicidarse. ¿No te diste cuenta? Dice: tu gesto le impidió hacerlo porque abriste la puerta, bueno, etc. Dice: pero no era contra vos, era contra él. Es decir, su honor de padre se veía mancillado porque había tenido una hija con esta, también toda una cosa cultural compleja, ¿no? Por supuesto. Había tenido una hija con esta dificultad. Y entonces, después no iba a tener descendencia, no iba a tener nietos, etc. La historia tiene final feliz. La muchacha se casó, tuvo hijos adoptivos, está de lo mejor, etc. Y los abuelos contentos. Pero digo, en el momento, eso fue tremendo. Y lo que le dijimos al médico que estaba con nosotros trabajando es: ¿y fuiste tan autosuficiente como para no pedir ayuda a quien sabía? ¿No se te ocurrió que la diferencia cultural podía ser determinante, no solo en tu decisión, sino en la forma como ibas a transmitir a esos padres desesperados realmente la solución que se te había ocurrido? ¿No? Entonces, hay un punto allí que es fundamental, que es la presencia de mediadores. Esa presencia de mediadores no es una creación actual. Justamente, Ricardo Salas en Temuco, con un grupo español
de Salamanca. Espérense que ahora se me olvida el nombre del grupo, ya va a venir. Ellos están trabajando sobre el tema de mediación en tiempos de guerra. Entonces han trabajado mucho en lugar de estos lenguaraces, mediadores, etcétera, que constantemente están trabajando. El grupo de Salamanca se llama Alfaqueque, que quiere decir en árabe redentor de cautivos, ¿no? Eran los mediadores justamente en estos encontronazos entre españoles y musulmanes. Bueno, no puedo responder con receta, pero respondo, me parece a mí, con, creo, algo así como un principio que nosotros sostenemos, pero que tiene raíces históricas fuertes. No en vano, para la filosofía intercultural, su metáfora preferida es la de la traducción. Traducción no entendida en el sentido literal de traducción de una lengua a otra, sino traducción de una cultura a otra. Buscar equivalentes, analogías entre las culturas, para poder justamente dialogar, y poder dialogar, diríamos, en la conversación, pero también ponernos de acuerdo en las prácticas, sean prácticas educativas, prácticas de salud, laborales, sociales, etc. Es un trabajo grande, claro. Las sociedades que se creen monoculturales o que piensan que la cultura es la cultura que supieron conseguir o que les impusieron en muchos años, se resisten a hacer estas cosas, indudablemente. A mí me han llamado, por ejemplo, desesperado del Hospital Álvarez, que está a 5 cuadras de mi casa, para decirme, ¿quién puede venir? Que tengo aquí una mujer que no sé si es quechua o aymara y que no quiere tener el hijo en el hospital. Bueno, pobre, había una médica ahí en el hospital, que era la única que iba de mediadora a todas partes, y ese día ella no estaba. Entonces, fíjense, ¿no? la necesidad, porque si no, podemos hacer daño sin querer, que eso es tremendo. Y el tema de la estigmatización es constante, el tema del olor es constante. En la Argentina se decía, esta es una expresión que no la digan nunca cuando van a Buenos Aires, pero se decía olor a catinga. Eso quería decir olor a negro, o a negra, obviamente. Entonces, no es que tienen un olor particular, simplemente que comen de otra manera, bueno, pero a todos nos ha pasado también estar al lado de un blanco o de una blanca medio irresistible. Entonces, cuidado con eso. Pero justamente esos aspectos, ¿no? Que son los estigmatizantes, el olor, el tema, como vos decís, de una sexualidad exacerbada, etc. Bueno, eso siempre aparece. Justamente recuerdo también a un senegalés, me parece, en Buenos Aires, que le hicieron una entrevista hace bastante, y que entonces, en general, son muy buenos mozos, realmente, son hombres que uno se las queda mirando. Pero le decían, y el pobre señor contestaba, miren, yo, por mi religión, tengo una conducta sexual muy rígida. Dice, y ustedes no se imaginan cómo me acosan. Tenía su puestito, no sé qué, en una zona más o menos céntrica de Buenos Aires, y pasaba eso. Así que, bueno, hay mucho trabajo para hacer, muchísimo trabajo. Y necesitamos justamente que las personas que se acercan a nosotros o que nosotros nos acercamos a ellos y podemos generar un vínculo bueno con personas y con grupos que pertenecen a otra cultura, de que estas personas nos ayuden actuando como mediadores y mediadoras, porque es la única manera, si no, no se puede trabajar. Sí, bueno, señalar como estos elementos
que tú marcas de diálogo primero con la filosofía, con filosofías como la filosofía del reconocimiento, la filosofía del otro, que son temas que ya son propios de la tradición filosófica, a los cuales uno puede recurrir en autores clásicos, ¿ya? Como señalaba Kohler, pero uno puede recuperar la tradición de la filosofía del reconocimiento desde Hegel, la filosofía del otro en Levinas, ¿ya? Autores que conforman o que son relevantes influencias para lo que fue la filosofía de la liberación, que es uno de los lugares de los que se sitúa el pensamiento de Alcira Bonilla y de tantos colegas argentinos que permanentemente nos están alimentando con sus reflexiones y que nos acompañan siempre de manera muy generosa acá en la escuela cuando los invitamos. Y sobre lo político, esto de la participación ciudadana en un momento de política actual en crisis, donde hay frente a la participación justamente lo que hoy tenemos son más bien conductas escépticas, conductas relativistas en torno a la política. Este llamado a la participación ciudadana sin duda que es un desafío importante que nos interpela también a los educadores. Y finalmente una cuestión que está pendiente tanto en Chile como en Argentina, pero que afortunadamente en los países vecinos ha tenido mayor relevancia en el último tiempo, y que es también la urgencia de establecer nuevas constituciones políticas frente a los desafíos ciudadanos a los cuales hoy día nos vemos enfrentados. Bueno, con eso quería sintetizar un poco la presentación que nos ha ofrecido la profesora Alcira, y le podemos agradecer con un aplauso.